Permítanme al comenzar este estudio hacer una confesión. He sido amonestado, reprendido, conmovido, pero también motivado y desafiado al estudiar este capítulo. Y oro al Señor para que lo mismo haya sucedido en ustedes al estudiarlo, y si no, entonces para que también suceda. Voy a pedirles que tengan la bondad de inclinar su rostro para orar. Nuestro Dios y Padre, agradecemos la luz de tu palabra y agradecemos porque siempre has tenido testimonio en este mundo de pecado. Ese testimonio ha sido en tantas ocasiones sellado con la sangre de tus hijos fieles y necesita también en este tiempo final ser igualmente sellado. Acompáñanos para, al estudiar tu palabra, ser motivados, ser desafiados y ser impulsados para seguir el ejemplo, en primer lugar, de nuestro Salvador, pero también de aquellos que nos precedieron con fe. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a empezar leyendo declaraciones del Espíritu de Profecía en el capítulo leído, con la cual, o con palabras con las cuales este capítulo comienza. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Estas palabras inspiradas no están haciendo más que ampliando lo que el apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos. Está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 14 y el versículo 17, donde leemos de la siguiente manera. Está hablando Pablo en Listra, en aquella ocasión memorable, y le dice a sus oyentes lo siguiente: el Dios vivo no se dejó a sí mismo sin testimonio. Pero no un testimonio solamente de boca. No es un testimonio verbal que no cuesta nada. Es muy interesante que la palabra testimonio es martureo, de la cual nosotros hemos derivado mártir. Ese es el testimonio del cual, de una manera más amplia, la palabra del Señor menciona. Nosotros leímos en nuestro estudio que la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas de que su existencia puedan encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas. Trató de destruir todo lo que era herético, se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico, al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta, eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Y nosotros seguimos leyendo que ninguna iglesia
de las que estaba dentro de la jurisdicción de Roma se salvó de estas situaciones que acabamos de leer. Solamente los que estaban fuera de su jurisdicción pudieron gozar de libertad. Y estudiemos las historias de Gran Bretaña y de Italia en este capítulo. Empecemos con Gran Bretaña. Bien temprano, nos dice la historia, el cristianismo, desde el primer siglo, había echado raíces en Inglaterra, en Gran Bretaña, y hasta allá llegó la persecución de los emperadores paganos. Los cristianos perseguidos fueron entonces a Escocia y de Escocia pasaron a Irlanda. El cristianismo progresó en esas islas norteñas hasta la invasión de los sajones incrédulos, la cual ocurrió alrededor del año 450. Empezó a predominar entonces el paganismo. Los conquistadores no aceptaron ser influidos o instruidos por los esclavos y los cristianos tuvieron que huir y refugiarse en los páramos. En el siglo VI, nos dice la historia, Agustín de Canterbury, con un séquito de ayudantes, fue enviado desde Roma a convertir a esos sajones paganos. Y tuvieron éxito con esa tribu bárbara, pero no con los cristianos primitivos. Y al fracasar las adulaciones hacia los cristianos, el ofrecerles con mentiras muchas cosas, en fin, y los cristianos no aceptar, entonces se reveló el verdadero espíritu de los romanistas, que nosotros lo leímos textualmente de la siguiente manera: si no recibís a los hermanos que os traen paz, recibiréis a los enemigos que os traen guerra. Si no os unís a nosotros para mostrar a los sajones el camino de la vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. Ahí se revelaron los verdaderos propósitos y motivos. De modo que las iglesias fueron obligadas a someterse o sencillamente fueron destruidas. Y mientras esos eventos ocurrían en Gran Bretaña, nace de una familia real en Irlanda un niño que la historia lo conoce con el nombre de Colombano y que es mencionado, por supuesto, en nuestro estudio, y de él nos vamos a ocupar durante algunos minutos. Aunque el poder y la fama estaban a disposición de ese joven talentoso, y aunque también un exitoso militar, él le dio la espalda a toda esa grandeza mundanal, renunciando a su derecho al trono de Irlanda y dedicando su vida a la propagación del Evangelio. Fue educado en latín, en griego, en historia, en jurisprudencia y medicina, pero él hizo de la Biblia su estudio principal. Les pregunto, ¿a quién se les parece? ¿A quién? A Moisés, ¿verdad? Que también renunció al trono de Egipto que le pertenecía para echar su suerte con el pueblo de Dios. Colombano sentía una carga especial por las escrituras, por propagarlas, y como todavía no había imprenta, pasaba su tiempo libre copiando Biblias a mano. Se le acredita haber copiado 300 veces o 300 copias del Nuevo Testamento con su propia mano. A los 25 años fundó en Derry, Irlanda, una iglesia y conectó con la iglesia una escuela. Viajaba con sus alumnos. Se afirma que en 17 años ellos establecieron 200 nuevas iglesias y 100 escuelas para la educación cristiana. Estableció un centro misionero, pero él viajaba visitando
y como médico, porque también había estudiado medicina, atendía a los enfermos. Colombano fijó su vista en Escocia, pero por el peligro de los ejércitos sajones y la persecución romana, decidió establecer un centro misionero libre de esos peligros. Sin duda que con mucha oración, fijó su centro de operaciones en una diminuta y estéril isla. Nuestro estudio nos dice, se llamaba High, pero que se conoció como Iona. Una isla de apenas 2,5 millas, eso es más o menos 5 kilómetros, un poco menos de 5 kilómetros de larga, por un poco más de 2 kilómetros de ancha. Y allí, en el año 563, con 200 compañeros, construyó una iglesia, una escuela de madera, comenzaron a cultivar la tierra, a copiar las escrituras y a entrenar misioneros. Y para llamar la atención a la sencillez de la Biblia, aún las construcciones marcaban una gran diferencia. Los templos eran sencillos, de madera, en contraste con las grandes e impresionantes catedrales que se construían de piedra en su tiempo. Y él mismo escogió toda la vida vivir en un albergue rústico de madera. La escuela de Iona se convirtió en un centro educativo importantísimo en Europa, pero por supuesto dentro del Evangelio. A los estudiantes se les enseñaba historia, medicina, teología e idiomas, pero debían aprender una labor manual y trabajaban mientras estudiaban hombro a hombro con sus profesores, observando el sábado bíblico, que alguien que viajó allá lo sabía y lo compartió. De allí salieron misioneros para Escocia, Inglaterra, Alemania, Suiza y aún para Italia. Poco a poco, a Colombano y a sus colaboradores se les obligó a retroceder. La labor de la destrucción de las iglesias en Inglaterra comenzó con la muerte de Colombano en el año 597, pero fue más difícil hacerlo en Escocia porque él había tenido más influencia allá en Escocia. Por cientos de años las iglesias de Escocia tuvieron libertad, pero en el siglo XII se estableció en Escocia el poder romano y tuvo un poder absoluto y mayor que en muchos lugares. Las horas finales de Colombano han sido preservadas en la historia. El sábado 9 de junio del 597 se dio vuelta hacia su discípulo Diarmid y le dijo: hoy es el día llamado sábado, que quiere decir descanso, y será así ciertamente para mí, porque este día se pondrá fin a mis labores. Fue hasta el año 805 que las iglesias de Escocia empezaron a debilitarse cuando ascendió un rey llamado Malcolm III. Se había convertido en rey de Escocia, había sido educado en una escuela católica en Inglaterra, se enamoró y se casó con una muchacha llamada Margaret, estudiante para monja en Hungría, y ella aceptó el matrimonio bajo una condición: que le permitieran manejar la religión. Así es de que aquí tenemos algo parecido a Acab y Jezabel. Así es de que Margaret trajo una gran delegación de Roma y empezó el trabajo de cambiar la religión de Escocia. Encontró en Escocia una iglesia del pueblo que guardaba el sábado, pero ella comenzó uniendo iglesia y Estado con una ley dominical. Y finalmente, en el año 1201, y si ustedes recuerdan el estudio anterior, estaba reinando Inocencio III en el 1201. En esa fecha, monjes romanos desembarcaron en la misma isla de Iona para establecer una escuela de su propiedad que en honor a Colombano.
Los verdaderos maestros de Iona tuvieron que irse para nunca regresar. Y aquí entra en acción entonces lo que leímos en nuestro estudio de cómo Roma cambia la historia. Se comprobó que era imposible destruir la influencia de Colombano, pero sus enseñanzas debían ser contrarrestadas. Entonces se concibió un plan de ataque. Sus libros y sus labores fueron destruidas. Nosotros leímos en la introducción a este capítulo que dice: se le marcaba como herejes, los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado, sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Y la historia nos cuenta que de Colombano, sus escritos y sus labores fueron destruidas, se escribieron nuevos libros acerca de él, lo convirtieron en un santo católico. Y voy a leer algunas de las cosas que se escribieron respecto a él. Se lee en una crónica lo siguiente respecto a Colombano, en la alteración ya de la historia que se hizo. Dice así: Colombano, presbítero y abad, instruido en los preceptos monásticos en su patria, en Iona, fundó monasterios célebres. Es patrono de los poetas irlandeses, protector contra los incendios y los rayos. Recuerden que se volvió santo. Entonces los santos protegen de ciertas calamidades, ¿verdad? Así es de que Colombano entonces es protector contra los incendios y los rayos, contra las plagas de ratones y ratas. Y cuenta, entre otras cosas, que un día, acompañado por otros santos, por San Congal y San Canis, se dirigió al castillo del temible rey Brude. El monarca pagano había dado órdenes estrictas para que los misioneros no fueran admitidos. Pero en cuanto Colombano levantó la diestra e hizo el signo de la cruz, cayeron las trancas, rechinaron los cerrojos, se abrieron solos los grandes portones y los cristianos atravesaron sin que nadie se atreviese a detenerlos. Impresionado por estas manifestaciones sobrenaturales, el rey Brude escuchó a los misioneros. ¿Qué les parece? Hoy, hasta el día de hoy, hay turismo a Iona. Miles van cada año, aunque es un lugar bastante aislado y muy pequeño. Pero los que van solo saben que es un santo. Y como ya leímos, los libros que se han escrito acerca de él hablan de ridículos y milagros frívolos y de profecías realmente ridículas. Se dice que él tradujo y copió las escrituras, allá en los escritos que se han hecho de él, pero que esos escritos eran tan sagrados porque habían sido escritos por un hombre tan notable que no era lícito abrirlos. Una de esas copias tenía tanto poder que si se mantenía cerrada y era llevada alrededor de un ejército 3 veces, podía proteger a ese ejército cuando salía a la batalla. Así es que de esa manera la trivialidad, la deshonestidad, reemplazaron las grandes verdades que enseñaron esos hombres de Dios. Pero la luz no se extinguió y pasó de padres a hijos, aunque fue reduciéndose. Por 641 años, esa luz permaneció hasta el amanecer de la Reforma con Wycliffe, capítulo siguiente que vamos a estudiar. Wycliffe y sus misioneros lollardos. Esa escuela de Iona continuó propagando el evangelio puro ante la creciente oscuridad de la Edad Media. Y cuando vino la Reforma protestante, esa luz que parecía extinguida volvió a arder. Y es muy interesante notar que en casi cada lugar donde Colombano envió misioneros, se aceptó la Reforma protestante, cumpliéndose así la palabra: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Muy bien. Nosotros en el estudio encontramos que en los países fuera de la jurisdicción de Roma existieron cristianos que sostenían la Biblia como única norma de fe y práctica,
el carácter perpetuo de la ley y que guardaban el sábado. Tenemos registro de los armenios en el Asia y del África Central, especialmente la región de los montes de Abisinia. Nosotros leímos eso. Ahora, entramos, hermanos, a un punto y con un pueblo que realmente es admirable, los valdenses. En la hermosa región del norte de Italia, allá en el Piamonte, esas iglesias mantuvieron su independencia durante unos cuantos siglos, pero llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Hubo una lucha, lamentablemente sucumbieron los jefes de esas iglesias, gran parte de los valdenses transigieron, pero muchos sinceros cristianos no lo hicieron. Ahora, a través del tiempo, inicialmente, muchos sinceros confundidos con la cuestión del sábado, el cual era el punto principal, veían y guardaban el sábado, pero junto con eso no trabajaban el domingo. Y Roma no se conformó con que se guardara el domingo, sino que ellos obligaban a quebrantar el sábado. De modo que solamente huyendo del poder de Roma se podía obedecer. Así es que los valdenses, unos cuantos se fueron a otros países y otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas. Y podemos de nuestro estudio extraer varias características de ese pueblo. En primer lugar, nosotros leemos lo siguiente. Nosotros leemos alejados del mundo, viviendo en valles solitarios y en baluartes peñascosos. En ese tipo de naturaleza. Y se pueden hoy ver las viviendas de esos valdenses, algunas ruinas. Casas que eran construidas totalmente de piedra, incluso el techo. El techo era de piedras que habían sido preparadas como tejas para eso. Imaginémonos el tremendo trabajo que eso constituía. Y en todos los aspectos una vida absolutamente primitiva. Nos sigue diciendo en la página 72, sujetos a penosísimo trabajo diario. Y sigamos leyendo. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. Y luego vamos a detenernos en nuestro estudio para mirar los principios educativos, porque ahí tenemos un asunto sumamente impactante. Los principios educativos. La Biblia era el libro de texto. En vez de esas cartillas que el mundo usa para aprender. Ustedes quizá han visto cómo aún hoy otras confesiones son más sabias que muchos de nosotros como cristianos al enseñar a los niños. Por ejemplo, ustedes habrán visto que en el África, niños desnutridos, con el abdomen abultado por la desnutrición, en chozas de paja, descalzos, con una pizarra primitiva, aprendiendo el Corán de memoria. Yo pregunto a mis hermanos adventistas, ¿cuántos capítulos podemos nosotros repetir? A veces al recibir sábado decimos que repitamos algunos versículos y con frecuencia se encuentran personas que no encuentran un versículo de la Biblia para poder repetir. La Biblia era el libro de texto. De ahí se sacaban todos los aspectos para aprender a leer, por ejemplo. Ustedes ven,
para practicar una página de escritura, cuánto mejor es colocarle al niño una frase que diga honra a tu padre y a tu madre, a colocarle, si es que queremos adoctrinarlo en otra cosa, el mundo adoctrina así a los niños, una página de escritura para que aprenda a escribir donde dice todos los hombres deben salir en defensa de su partido. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa en la mente? ¿Qué se fija? Algunos de nosotros podríamos repetir frases y párrafos completos que tuvimos cuando estábamos aprendiendo a leer y quedaron ahí en la mente. Los valdenses entendían eso. Y entonces ellos educaban a los niños de modo que ellos tuvieran la experiencia que nos dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué más nos dice? Trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las sagradas escrituras versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así proseguía la obra y la palabra de Dios brillaba como oro puro. Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores. Al ver los niños que los padres copiaban así las escrituras, ¿cómo no las amaban? ¿Cómo no las deseaban? ¿Cómo no les encantaba entonces aprenderlas? Ahora, ¿qué más enseñaban los padres? Nosotros seguimos leyendo y voy a mencionar esto como punto B. Los principios de verdad de más valor que casas o tierras, amigos, parientes y más que la vida misma. O sea, los valdenses enseñaban a los hijos y sin duda que aprendían el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y en el punto que leímos, el versículo 10, y abrazándolos y en sus rodillas, sobre sus piernas, les enseñaban, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y otro punto impresionante que nosotros leímos en nuestro estudio, lo encontramos exactamente ahí, en la página 72. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio. Entonces, dentro de ese marco, les enseñaban la economía, porque aquí nos dice privaciones, la economía. ¿Y cómo les enseñaban economía? Con el ejemplo de Cristo. Cuando alimentó a los 5,000, entonces les mostraban y le leían Juan 6:12, recoged los pedazos para que no se pierda nada. Economía y la abnegación más rigurosas, Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, abnegación. Asimismo, tome su cruz. Y Lucas capítulo 9, les leía en el complemento, cada día y sígame. Luego nos dice también que desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias. Ahora, todo esto se les enseñaba con la Biblia, porque es que en la Biblia encontramos todo. ¿Qué texto les mostraban para eso? Segunda de Timoteo 2:13. Tú, pues, sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Y se les enseñaba también a ser sumisos. ¿Con el ejemplo de quién? De Jesús de Nazaret. Lucas 2:51. Y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Pero al mismo tiempo se les enseñaba a pensar y obrar por sí mismos.
Su vida era de privaciones. Y por ejemplo, al ver el maletín que ellos llevaban para la escuela, una caja pesada de madera que tenían los niños que llevar a cuestas desde su casa, las distancias que fueran, para ir y volver de la escuela en situaciones de mucha abnegación, de mucho sacrificio. Desde temprano, sigue diciendo nuestro estudio, principios educativos, desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades. Qué tragedia nuestro mundo de hoy, con las legislaciones del nuevo orden mundial, que cada vez más va implantando que es delito que se trabaje hasta que se tenga la mayoría de edad. Pero no es delito de que se dure todo el día jugando, ni que la mente se pervierta con los juegos electrónicos y con tantas otras cosas. Qué tragedia la inversión de los valores. A los valdenses se les acostumbraba desde temprano a llevar responsabilidades. ¿Qué más leímos? Se les enseñaba que la vida es una disciplina, que solo podía ser satisfecha con trabajo personal, previsión, cuidado y fe. La vida una disciplina, Eclesiastés capítulo 3. Todo lo que hay debajo del sol, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, etc. Eso se llama disciplina. ¿Qué más se les enseñaba? Aunque estaban allá en los montes, el desarrollo de la inteligencia. Primera de Timoteo 4:13. Se les mostraba sin duda cómo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y luego, segunda de Timoteo, también 4:13, cuando escribe a Timoteo para que lo visite antes de ser ofrecido, antes de ser él decapitado, le dice: cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas y los libros, por supuesto, especialmente los pergaminos. Entonces, se les cultivaba el intelecto. De hecho, a los jóvenes, cuando se establecían bien en la verdad, se los mandaba a las universidades de Europa con el único objetivo de compartir la fe, pero para eso tenían que matricularse y estudiar regularmente. Pero ellos iban como un José en Egipto o como un Daniel en Babilonia, no para corromperse, sino para iluminar. Ya habían sido formados así en la niñez. Y como último punto educativo de la lista que hemos presentado, queremos mencionar que la verdadera educación produce misioneros. ¿Cómo se logra eso? A ver si leemos. Al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaba sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros las verdades. Ustedes leyeron eso en la página 77. Así es de que se establecieron, a partir de ese estudio de la palabra del Señor, el Espíritu Santo impactaba con algunos principios para estudiar la obra misionera. Y vamos a verlos. En primer lugar, lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 5, versículo 2. Primera de Pedro 5:2, donde leemos de la siguiente manera: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Aquí está el salario, aquí está el sueldo de esos misioneros. Ningún tipo de ganancia mundanal. El sueldo ofrecido, como dijo Winston Churchill, era sangre, sudor y lágrimas. En la página 76 leemos lo siguiente: los jóvenes que eran ordenados para el sagrado ministerio
no veían en perspectiva ni riquezas ni gloria terrenales, sino una vida de trabajo, peligro y quizá el martirio. Ellos sabían un oficio, una profesión, para poder ocultar el único fin de su vida, que era llevar la luz. Ahora, en nuestro estudio también nosotros aprendimos cómo funcionaba el departamento de publicaciones. Funcionaba con el papel que alcanzaban a comprar con sus escasísimas entradas para escribirlo a mano en las cavernas y luego ocultarlo entre su ropa confeccionada con ese propósito para colocar esos escritos en las manos de los corazones abiertos. Así se manejaban las publicaciones en su tiempo. Y por la limitación que la persecución les había impuesto. ¿Y qué decir de los viáticos y el presupuesto de viaje? Vamos a seguir leyendo. Aquí está el presupuesto, aquí está el medio de transporte, aquí están las facilidades de movilización. Descalzos y con ropa desgarrada y tosca por las asperezas del camino, como la de su maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras, y en todas partes esparcían la preciosa semilla. ¿Se parece ese presupuesto de viajes al que tenemos nosotros hoy? Hablemos de lo público y de los escenarios donde ellos predicaban. También todo eso lo tenemos escrito aquí, por supuesto. Y respecto a eso nos dice lo siguiente. En los lugares secretos, la palabra de Dios era así sacada. Se sacaba de la ropa confeccionada ya en medio de las costuras. Se sacaba la palabra de Dios a la luz y leída a veces a una sola alma y en ocasiones a algún pequeño grupo que deseaba con ansias la luz de la verdad. Con frecuencia se pasaba toda la noche de esa manera. ¿Cuál era el mensaje? A ver, ya vamos con el sueldo, ya vamos con el presupuesto de publicaciones. Hemos visto también cómo eran los viajes y ahora acabamos de ver los lugares, los auditorios ante los cuales ellos predicaban. Sigamos examinando el mensaje. Los ayunos crueles, las vigilias y los azotes no pueden traer paz a la conciencia. Su mensaje era ese. Nada de lo que el hombre puede hacer por obras puede traer paz a la conciencia. Solo la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Ni torturas, ni penitencias, ni dinero. El Dios de amor envió a su Hijo. Y ese Dios, por lo tanto, no es un tirano que está a la menor falta lanzando al tal infractor a un infierno de fuego. Ese era el mensaje. La salvación, el Evangelio, en la persona de Cristo Jesús y su sangre que limpia de todo pecado. ¿Cómo era la presentación? ¿Qué cursos de hablar en público recibían ellos para que tuvieran impacto? Escuchemos. Y esto realmente a algunos nos sacude. ¿Cómo era el método de presentación del mensaje? Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, y muchas veces hincados de hinojos o de rodillas, presentaban a sus hermanos las preciosas promesas que revelaban la única esperanza del pecador. Frecuentemente leían una y otra vez alguna parte de las Sagradas Escrituras, a petición del que las escuchaba, que quería asegurarse que había oído bien. Lo que se deseaba en forma especial era la repetición de estas palabras,
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y también el texto de 1 de Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así era la presentación. Oh, que el Señor nos ayude para que el mismo Espíritu nos invada al nosotros presentar el Evangelio. ¿Cuáles eran los resultados? De este modo, dice nuestro estudio, de este modo la luz de la verdad penetraba en muchas mentes oscurecidas, disipando las nubes de tristeza, hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón, impartiendo salud con sus rayos. La fe se aferra a las promesas, y se oía esta alegre respuesta: ya no habrá que hacer más peregrinaciones ni viajes penosos. Puedo acudir a Jesús tal como soy, pecador e impío, seguro que no desechará mi oración de arrepentimiento. Los pecados te son perdonados. Los míos, sí, los míos pueden ser perdonados. Un raudal de santo gozo llenaba el corazón, y el nombre de Jesús era ensalzado con alabanza y acción de gracias. Esas almas felices volvían a sus hogares a derramar la luz, para contar a otros lo mejor que podían lo que habían experimentado y cómo habían encontrado el verdadero camino. Había un poder extraño y solemne en las palabras de la Santa Escritura, que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad. Era la voz de Dios que llevaba el convencimiento a los que oían. ¡Qué extraordinario! Los oyentes, nos dice nuestro relato, al comienzo estaban embargados por la sorpresa y de ahí pasaban a un gozo tal al final que se les olvidaba preguntarle al viajero quién era, de dónde venía y por dónde iba. En otras palabras, se repetía con mucha frecuencia la experiencia del pozo de Jacob. Cuando la mujer, cansada, abatida, golpeada por la vida, se encontró frente a un judío polvoriento. Y ese judío polvoriento le dio a probar una gota del agua de vida. Cuando ella probó esa gota del agua de vida, el relato bíblico dice que se le olvidó el cántaro, se le olvidó que tenía sed, se le olvidó que tenía que hacer el almuerzo, se le olvidó todo, se le olvidó inclusive darle las gracias a ese que era más que profeta. Se le olvidó todo y corrió para decir: he encontrado a un hombre que sin duda es el Cristo. Esa experiencia se repetía con mucha frecuencia con los misioneros valdenses. Y cuando ya el misionero se iba, entonces decían, y no le preguntamos, ¿quién será él? Sin duda que habrá sido un ángel. El mensajero se iba y en muchas ocasiones para nunca volver, porque había muerto de hambre o de frío, o había sido tirado a un calabozo en Turín, o había sido decapitado en Milán. Cualquier cosa de esas había ocurrido. Ahora, el enemigo se ensañó. Y en nuestro estudio se habla especialmente de la espada de Saboya. Y quizá podemos ver algunas gráficas al respecto de cómo en la fecha de 1600, en el siglo XVII, se estableció una persecución espantosa por parte del rey de Saboya. Hizo todas unas cruzadas para acabar y extirpar por completo a los valdenses. Nosotros leemos en los registros que hubo masacres, como cuando cientos de valdenses, familias completas, perseguidos, se refugiaron en una cueva, fueron descubiertos. Entonces se ahorraron trabajo. El comandante de la cruzada, de la acción criminal,
ordenó que se amontonara muchísima leña a la boca de la cueva, le prendieron fuego, el humo entraba a la cueva y cientos de valdenses murieron asfixiados. Igualmente es tristemente célebre el famoso monte Castayuzu, donde lanzaban a los valdenses con un simple empujón por un precipicio de muchísimos metros de altura, por supuesto donde les esperaba una muerte segura. Se quiso por completo raer y es muy, muy significativo. Y hay un lugar que se llama el Valle de los Invencibles, donde se dice que solamente 100 valdenses pudieron escapar de la matanza. Unos cuantos escaparon en invierno a través de los nevados de Italia para encontrar refugio en Suiza. Los invencibles encontraron un acceso por un único lugar sumamente estrecho, donde ellos se pudieron subir y desde allá controlaban a todo el que quería subir, porque sencillamente dejaban rodar unas piedras y nadie pudo subir. Y allá, eso sí, en medio de la nieve, del frío, allá estuvieron y se defendieron. Era la única manera de preservar la vida. ¿Cómo preservaron la vida? Solamente el poder de Dios. Hermanos, por más de 600 años, los discípulos de Colombano estuvieron pasando la antorcha de la verdad de uno a otro. Los misioneros salían de Ayona, no sabían si regresaban. Sus esposas, sus hijos se despedían. A veces volvían 4 o 5 años más tarde. De pronto llegaba la noticia de que había sido torturado y dado su vida como mártir. O sencillamente nunca se volvía a saber nada y nunca regresaba. Con los valdenses ocurría lo mismo. De algunos se sabía cuál era su muerte, de otros se perdía el rastro. Por más de 1000 años los valdenses mantuvieron la misma llama al precio que fuera. Su historia, sin duda que a muchos de nosotros nos reprende. Y podríamos decir con las palabras de Job: me arrepiento en polvo y ceniza, al ver la fe de los mártires y al ver lo que ha costado el Evangelio que nosotros hemos recibido en las generaciones que nos antecedieron. La palabra nos dice que en esta última generación se va a repetir la historia. Esa misma historia de las persecuciones, de las luchas, de las tremendas dificultades. Y es una historia para la cual nosotros debemos estar preparados. Y en esta hora quiero preguntar, ¿quién tomará esa antorcha hoy para finalizar la obra tan fielmente comenzada? ¿Quiénes se van a preparar concienzudamente y dedicar toda su vida, no por sueldo, sino para la terminación de la obra? ¿Quién va a colocar el deber por encima de la popularidad, la verdad por encima de la estructura, los principios por encima de la organización, el temor a Dios por encima del temor al hombre? ¿Quién está dispuesto a sacrificar todo para la gloria de Dios y para la conversión de las almas? Que el Señor nos ayude. Él espera que eso lo hagamos tú y yo. El Señor nos ayude y nos fortalezca para ese propósito. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias por las historias que has dejado registradas en la historia y también en la revelación para nuestro crecimiento, para nuestro ánimo, para nuestro desafío. Agradecemos por las historias de Colombano, los hermanos allá en Gran Bretaña. Agradecemos por las crónicas de los valdenses, las cuales nos desafían e inspiran. Oh Señor, ayúdanos para poder participar del mismo Espíritu. Sabemos que tu Espíritu es el mismo y nos quiere capacitar de la misma manera.
solo que asístenos para que podamos permitir que ese Espíritu establezca la conciencia en nosotros que debe ser establecida para lograr también estar por completo de tu parte y permitirte que nos uses como instrumentos y dejar en tus manos nuestro destino. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Señor, bendiga a cada uno y que estos nobles ejemplos nos motiven, nos inspiren, nos conmuevan, nos desafíen y podamos entonces decidir tener el mismo espíritu para que el Señor nos use como Él quiera. Bendiciones a todos.